Hola amigas y amigos del Portal del Villegas, esta es la edición del día jueves que hacemos con Nicole Rodríguez. ¿Cómo estás, Nicole? ¿Bien? Bien, acá esperando este 18 aburrido. Ya vamos Bueno, a hablar de eso. Ya vamos a hablar. eh, Nicole me sugería y me ha parecido estupendo que hablemos de algunas cosas relacionadas con nuestro continente y creo que el mejor punto de partida es el informe que virtió, me imagino que es la institución de las Naciones Unidas que dirige doña Madame Bachelet respecto a los crímenes, graves crímenes contra la humanidad que se han estado cometiendo en Venezuela. Ustedes si han visto la prensa o la van a ver en el curso del día, verán el detalle. Estamos hablando no, como dice el informe, de un caso o dos, sino que una política sistemática de crímenes, tortura, amedrentamiento dirigido desde arriba. Esto no es no es que se haya ido por la libre algún organismo de seguridad cuyo jefe decidió ir más lejos de lo que el patrón sabe. Maduro sabe perfectamente la información de estas personas de las Naciones Unidas, es de que las órdenes venían desde Maduro, Maduro mismo, y todos los demás de su círculo íntimo. Así que he ahí el faro luminoso de Latinoamérica de don Alejandro Navarro. Me pregunto si el señor Navarro considerará esto digno de ser tomado en cuenta o va a decir lo mismo que sus amos en Venezuela, que todo esto es meramente una campaña orquestada por Estados Unidos, que en Venezuela no pasa absolutamente nada, no se le toca ni la punta del cabello a nadie, a ninguna oposición, a nadie. Déjame agregarte algunas cosas con respecto a este informe para separarlo del informe que hizo la alta comisionada de Derechos Humanos, porque efectivamente este informe emana desde de la Organización de las Naciones Unidas, pero no es del departamento de Michelle Bachelet, sino más bien que es una investigación independiente que pidió la Organización de las Naciones Unidas. Ahora, lo que hace y lo que es relevante con respecto a este... Perdóname antes que Dime. se me vaya, perdóname que te interrumpa, pero ahí hay una cosa muy curiosa. ¿Por qué las Naciones Unidas le pide a otro grupo, a otra organización de las Naciones Unidas, hacer lo que le compete a la organización que dirige Michelle Bachelet? Se trata de que hay dudas sobre su competencia, sobre su informe. El informe, yo me acuerdo perfectamente, no fue tan duro, ni tan claro, ni tan preciso como este. ¿Qué pasó? Que se le encarga, se mandata a otro grupo para hacer este informe. Lo, bueno, hay algunas respuestas que te puedo dar, otras que no las sabemos. Uno también tiene que ver con la burocracia de las Naciones Unidas, que está llena de departamentos que doblegan las mismas misiones, digamos. Y dos, porque este informe que viene desde la organización, que es independiente, con funcionarios independientes, después puede significar una votación. Ahora, lo relevante es que, independiente de lo que diga, con respecto a las violaciones sistemáticas, que es bastante duro el informe, además de hacer una lista, tú no, mencionaste a Maduro, que es tremendamente relevante porque lo identifican como una de las personas que lleva a cabo estas violaciones sistemáticas a los derechos humanos, él y junto a varios otros ministros, pero hay una lista de 45 personas con nombre y apellido. ¿Por qué es relevante el tema del nombre y el apellido y de esta lista de personas? Porque si bien no es un informe que pueda sancionar a Venezuela, porque eso solo lo hace el Consejo de Seguridad de la ONU, sí esto la ONU lo puede llevar a la Corte Penal Internacional. Y ahí es donde me quiero detener un poco, porque efectivamente la Corte Penal Internacional ya tiene varias demandas contra Venezuela y también contra Maduro, desde, por ejemplo, el año 2018, donde Chile junto a otros 5 países latinoamericanos, incluido Canadá, ¿sí? Hicieron una demanda contra Venezuela en la Corte Penal Internacional, y para que ustedes vean cómo funcionan estos organismos, recién por ahí en febrero del 2020 de este año dijeron, llevamos avances significativos. Son 2 años que ya lleva la Corte Penal con esa demanda y que no ha pasado nada. Junto a esa demanda está la demanda que lleva a cabo la Corte Penal por pedido de la Unión Europea, que es otra demanda por investigar a Maduro y sus ministros y su gobierno. Entonces, este informe es duro y es relevante por el tema de la identificación de los nombres y por decir que lo mismo que tú ya repetías, Fernando, que es decir, Nicolás Maduro no solamente es el jefe de este gobierno donde se ha cometido, sino que desde él
se han emanado órdenes para cometer esta violación a los derechos humanos. Entonces, esto puede significar una tercera demanda contra Maduro y Venezuela en la Corte Penal Internacional. De ahí a que avance, de ahí a que tenga un efecto político, de ahí a que tenga una fuerza de poder quizás verlos a ellos en un tribunal defendiéndose o tras la reja, de ahí son otras palabras. Bueno, parece ser que estas supervisiones relacionadas con los derechos humanos implementadas por organismos internacionales solo son eficaces cuando los violadores son de cierto bando político, social, cultural. Lo hemos visto, lo hemos experimentado en Chile. Un carabinero no puede mover un dedo sin que le caigan encima inspectores que aterrizan desde Estados Unidos. Y en cambio, Venezuela, como tú estás contando con tanto detalle, sigue cascando. Me pregunto si va a reaccionar de algún modo la señora Bachelet, sí, o va a mirar para otro lado, que es una de sus especialidades, no va a decir absolutamente nada. Recordemos lo que le costó, lo que costó que ella fuera a Venezuela para su informe, costó muchísimo. Se la estaba presionando por todos lados y ella miraba para otra parte. Más o menos lo que hizo acá en Chile con el tema mapuche. Finalmente fue y su informe fue 100 veces más suave que este. No hizo Dijo al contrario, como que estos organismos que abusaban, no entró en muchos detalles, actuaban por su cuenta. No sé si te acuerdas, parecía como que no había habido control. O sea que a lo más había que pegarle unas cachetadas en la mano a Maduro por no tener más controlado a sus perros de presa. Pero acá están diciendo, no, si el primer perro de presa es el propio Maduro. Bueno, Ahora, esto no va a tener ningún efecto, pues, efectivamente, ni cero. No veo por dónde, quién. Estos gobiernos supuestamente progresistas que van en la vía correcta al socialismo o no sé a dónde van, están exentos de pagar ningún precio. Los que pagan precios son el gobierno como el de nosotros. O se acusaron a Trump también, por supuesto, ahí sería una escandalera. Pero Maduro es un hombre que pertenece a la tribu de los progresistas y por lo tanto no solamente tiene aliados en los partidos, los movimientos políticos de otros países como en Chile, donde lo siguen adorando, sino que tiene aliados en otras partes también. Tiene aliados en Rusia, tiene aliados en China, que lo han estado apoyando. Tú sabes, si no fuera por el apoyo chino y ruso del último año, se habría derrumbado la economía totalmente. Lo han estado sosteniendo. Así, por ese lado, Venezuela va a seguir su curso. Déjame hacerte un punto con respecto a por qué podría no ocurrir nada aunque siguieran emitiendo estos informes. Bueno, alguien podría decir, bueno, esos informes pueden ayudar a profundizar el aislamiento de Venezuela desde el punto de vista internacional. Pero hay dos cosas con respecto al aislamiento. Uno, que siempre existen países que están dispuestos a tener relaciones comerciales y políticas con esos países que están aislados porque ven una oportunidad. Y eso es el caso, tú mencionaste a China principalmente, pero hay un país que ha sido gravitante en el caso de Venezuela, que es Irán, que en este minuto también está fuera de la órbita de los organismos internacionales. Y la influencia de Irán con respecto a Venezuela y la economía y el petróleo es extraordinaria. No solamente eso, recuerden que el único país de Sudamérica que tiene vuelo directo a Teherán es la aerolínea venezolana, y donde se han descubierto que nadie viaja por turismo a Irán, ni viceversa, pero sí se han visto agentes de Hezbollah en Venezuela y agentes de Venezuela en Irán, así como el intercambio de petróleo. Recientemente salieron las noticias de un buque que había traspasado la prohibición de comercializar con Irán, y sin embargo un buque iraní estaba ahí ya en los puertos en Venezuela. Entonces, desde el punto de vista de aislar a un país, a veces sirve, pero siempre existen países que estarían dispuestos a tener relaciones porque ven un beneficio, y ese es el caso de Irán y de China. Y por otro lado, para que estas instituciones internacionales sirvan, se necesita que ese país esté en democracia, porque resulta que un informe de esta naturaleza y con la gravedad de las imputaciones significaría, por ejemplo, que se levante un congreso a destituir a aquel presidente que está violando los derechos humanos y su gobierno, o incluso que se levante la gente,
como a ti te gusta decir, estas manifestaciones ciudadanas. Pero eso ocurre en democracia, y el problema que generalmente estas graves violaciones a los derechos humanos, las graves violaciones de todo tipo que constate este informe, no se dan en países que están viviendo democracia, son países que están viviendo dictadura. Obviamente, sí, sin duda que es tal como tú lo estás diciendo. Veas el caso de Estados Unidos. En Estados Unidos, y que llevan ya como 3 meses con disturbios más fuertes incluso que los que han habido, que los que hubieron en Chile, llevan 3 meses. Es un país que está sobrado de organismos policiales, tiene una milicia que es la Guardia Nacional, que aquí en Chile no existe, por ejemplo, tiene el FBI, tiene la policía local, municipal, digamos, los COPS, los pacos que ustedes ven en las seriales, tiene, y otros organismos que ni siquiera conocemos. Y el gobierno norteamericano ha sido absolutamente incapaz de reprimir eso, por algo llevan 90 días. ¿Por qué? Porque es una democracia. Y en estos tiempos, además, en que ha imperado en todas partes este discurso, este movimiento que he estado tratando de perfilarlo a lo largo de varios programas, esta oleada sentimental, valórica, que lo ha ido cambiando todo, hace imposible lo que antes habría ocurrido fácilmente en Estados Unidos, los habrían barrido a balazos de las calles esos tipos. Esa es la realidad. Quizás ustedes no sepan o no se acuerdan, pero, por ejemplo, en las manifestaciones que hubo en los 60 en Estados Unidos contra la guerra de Vietnam, hubo estudiantes muertos, les dispararon. En otros casos en que han habido revueltas en Los Ángeles, no hace tanto tiempo atrás, bueno, unos 20 años, también se disparó y nadie consideró que eso fuera ilegal. La policía está para eso, si hay tipos que están asaltando y quemando, se les dispara, y si mueren, bueno, mala suerte. Ahora eso es imposible. La policía no ha matado a nadie en Estados Unidos en todo este tiempo, fuera de la muerte, digamos, en relación a las protestas, no estoy diciendo en relación a otros actos delictivos. No ha muerto nadie, no han usado armas fuerza letal. Han tenido toda clase de problemas para controlar y no han controlado en absolutamente nada. Y en algún momento incluso el presidente Trump, ¿te acuerdas?, anunció, vamos a sacar a la Guardia Nacional y vamos en media hora resolvemos el problema. No lo hizo. O sea, no lo hizo en la forma como lo anunció, porque lo detuvieron, lo pararon, porque no se puede hoy en día, dentro de este contexto de esta oleada mental, emocional, de derechos humanos, de esto y lo demás allá, no se puede en una democracia. Por supuesto, sí se puede en un país como Venezuela, sí se puede en Irán, y parece que se puede también en Rusia, donde no hay democracia en la práctica, pueden envenenar a un tipo, pueden hacer lo que se les dé la gana. En Cuba también pueden hacer lo que se les dé la gana, pero no son democracia, efectivamente. Déjame darte solamente una opinión con respecto a lo que tú hablas. Efectivamente, hoy no están los tiempos para que la policía ejerza ese nivel de fuerza que tú das, por ejemplo, en las manifestaciones, las protestas por la guerra de Vietnam. Pero mira lo que ha pasado en Bielorrusia, que si bien es un pequeño país, como lo titulan algunos medios, el último dictador del mundo, que yo no estoy de acuerdo, que es Lukashenko, lleva desde el 9 de agosto protestas en las calles, y si ustedes miran la cantidad de fallecidos, son contados con los dedos. Creo que hay 4 o 5 personas fallecidas en unos incidentes medio confusos. Pero el nivel de manifestaciones en un país que nunca ha tenido democracia, donde ha gobernado este dictador por más de 20 años, incluso en esas condiciones políticas, él no ha sido capaz de controlar o de impedir que se manifiestan en contra de él. Y curiosamente, y acá viene la parte chistosa, porque la realidad que está viviendo el pueblo de Bielorrusia no tiene nada de chistoso, es que en la reunión con Putin, por primera vez desde las manifestaciones, él volvió a mencionar, y te lo dije en un principio cuando comenzaron estas protestas, que su solución es un cambio a la Constitución, que pareciera ser que es la monedita de cambio para cualquier problema que surjan en los países. ¿Qué constitución puede surgir desde esta dictadura en Bielorrusia propuesta por él, donde los órganos electorales y plebiscitarios están en manos de Lukashenko? Claro, bueno, es muy interesante este fenómeno de que los estados parecen con muchas más dificultades y a veces imposibilitados de usar fuerza letal o fuerza más decisiva. E incluso voy a poner otro ejemplo, aparte del que tú pusiste, que está muy correcto, y que es bien impresionante siendo quienes son los protagonistas. China.
Ustedes recordarán que en los años 70, 80, por ahí, el incidente Plaza Tiananmen, donde una protesta, no estaban quemando nada, era una protesta, se juntaron varios miles de personas en la Plaza Tiananmen y les tiraron los tanques encima y dispararon a mansalva y el conteo de muertos fluctúa en algunos casos entre varios cientos o varios miles. No está claro eso, pero fue una matanza. Bueno, el mismo Estado chino en Hong Kong ha sido incapaz, no ha cometido ese tipo de salvajada. Fíjate, es un Estado totalitario, un Estado que controla a la gente de todas las maneras, pero no sé si viste esas imágenes de un policía atrapando a una niñita que estaba tratando de arrancar. Bueno, todos lo vimos. Y eso solo, a la niña no le hicieron nada, no la patearon, no le dieron un lumazo, desde luego no le dispararon. La atraparon como hay que atrapar a alguien que está arrancando. Tuvieron que hacerle un tackle y sujetarla. Nada del otro mundo, diría uno en otros tiempos. Uno ni siquiera pensaría dos veces en eso. Y ahora eso produjo un escándalo mundial. Entonces, es interesante cómo se ha instalado, con qué fuerza se ha instalado, salvo en regímenes muy extremos como el de Venezuela, porque por supuesto siempre hay excepciones, cómo se ha instalado esta dificultad de los estados para usar el último recurso de todo estado a lo largo de toda la historia humana hasta ahora, que es el uso de fuerza letal, o la amenaza de usarla. Ya nadie cree que se va a usar. Eventualmente, como tú contaste, en Bielorrusia pueden haber 2 o 3 muertos, porque a alguien se enfureció y apretó el gatillo. Pero ya no es una política sistemática, normal y esperable de que si hay una revuelta, digamos, que pasa a cierto grado de violencia, entonces todo el mundo esperaba en esa época que iba a haber una reacción brutal y nadie se asombraba de eso. Ahora sí, ¿por qué? Bueno, habría que examinar, pero eso es para otro programa. Al revés la cosa. ¿Qué condiciones hacen posible el uso de fuerza letal en condiciones normales y cuáles son esas condiciones para luego examinar si fueron desapareciendo una tras otra? Me imagino que una de esas condiciones es cierto anonimato. Cuando no hay tanta visibilización mundial como hay ahora, donde cualquier fulano con un simple teléfono bolsillo puede enviar a todo el mundo las imágenes que haya alcanzado a tomar. Ese solo hecho, y no voy a nombrar más, hace una diferencia muy grande. En general, la violencia de los estados es algo que normalmente se lleva a cabo en secreto, en una mazmorra, a la sombra, ¿no es cierto? Acá en Chile, por ejemplo, recordemos en el gobierno militar, hubo algunos eventos en que se ejecutó literalmente a gente del MIR o de algún otro movimiento, el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, y tenían el máximo cuidado de tratar de montar un escenario que justificara eso. ¿Te acuerdas? Que había habido un enfrentamiento, o simplemente se hablaba de que los tipos se habían ido, no los habíamos matado nosotros, sino que se fueron, están en Argentina. ¿Te acuerdas? Era, bueno, tú no habías ni nacido, pero en los primeros años del régimen militar, en los primeros regímenes militares, se hablaba de los desaparecidos, de ahí viene el término. No se decía los matamos en un enfrentamiento o por lo que sea, sino que desaparecieron. No había tomado responsabilidad el Estado como autor. Siempre ha sido complicado esto de matar, de reprimir, pero se hacía. Ahora, desaparecieron las condiciones, parece ser, porque la gente no es más buena que antes, los estados no son más buenos que antes. Es simplemente que las condiciones parece que ya no facilitan ese ejercicio, digamos, esa última razón que es la fuerza letal. Efectivamente, y te quiero agregar un factor adicional a eso, pero también creo que habría que hacerse la pregunta, y esto no es porque uno esté a favor de la violencia y de que los estados puedan matar a quien quieran. La pregunta también que surge en esta realidad es cuánto pueden aguantar las democracias con estados que efectivamente al final no pueden hacer uso de la potestad que es del monopolio de la fuerza, porque eso implica también ingobernabilidad. Si la gente sabe que al final de cuentas todo el sistema policial que está en la calle es una mera imagen, porque al final no te pueden hacer nada, entonces, ¿cuánta gobernabilidad tienen esos países bajo ese sistema o bajo esa noción? Pero déjame agregarte además un factor que me parece también relevante en el término de por qué han ido desapareciendo las condiciones, quizás para dispararle a una manifestación que incluso está produciendo destrucción y violencia.
el anonimato no solamente desde el punto de vista de la grabación, sino que también la masificación de las aglomeraciones en torno a grupos o masas de personas que no tienen una estructura jerárquica y no tienen un líder. Y perdona que vuelva al ejemplo de Bielorrusia, pero me sirve perfecto para graficar lo que quiero decir. Comparaban con las protestas que se realizaron en Bielorrusia hace 4 años atrás, cuando Lukashenko nuevamente ganó las elecciones por un 90%, resulta que la oposición salió a la calle a protestar. Salió a la calle a protestar como oposición. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Detuvieron a los líderes de la oposición y se llevaron a los máximos dirigentes de la oposición y las protestas terminaron. Pero hoy en día las manifestaciones de este tipo no existen a través de un liderazgo, sino que se van creando a través de estas redes sociales o de la manera en que sea que se van formando, pero es una masa heterogénea de personas, donde no se le puede apuntar a uno, y que yo creo que en parte es lo que le pasó a este gobierno en octubre. No tuvieron cómo identificar. Estoy hablando en términos genéricos, ya no estoy hablando hoy de las causas judiciales, donde sí hay condenados, pero en términos genéricos en la calle, no tuvieron a quién identificar como el organizador o la persona clave en la destrucción del metro, porque son distintos grupos que al final se fueron articulando. Y esa dificultad se da prácticamente en casi toda la manifestación. En Francia pasó lo mismo con Macron y los chalecos amarillos, salvo la diferencia que después justo uno de los líderes de los chalecos amarillos se quiso presentar de candidato, pero en general esa masa que sale a la calle también hace y complica el actuar policial. Por supuesto, es difícil decapitar una cabeza que no existe, pero igual, con o sin cabeza, si los que participan en la primera o segunda marcha ven que se está disparando y que están cayendo muertos a su alrededor, te aseguro que no salen para la próxima marcha. Es decir, esa posibilidad de que aparezca una nueva marcha, un nuevo líder espontáneo, o ninguno, o alguien el que coordina con el celular, eso se hace posible porque la gente está tranquila de que no los van a matar. Entonces, claro, tú no los terminas nunca de reprimir, pero si hubiera una represión de verdad, y hay que aclarar las cosas hoy día porque nos faltan los tarados que les gusta interpretar todo a su pinta. Si hubieran represiones brutales, con una masa crítica de víctimas, te aseguro que con o sin dirigente la gente no sale de nuevo porque hay una especie de cálculo instintivo de la gente. ¿Cuál es la probabilidad que me toque algo serio? ¿Cuál es la probabilidad que me llegue un lumazo? Por ejemplo, en manifestaciones que yo vi de cabro cuando estaba en el colegio, en el centro, nunca lo voy a olvidar y lo puse en mi base de datos. No se le disparó, una manifestación de profesores, creo, no sé qué diablo, pero los carabineros repartieron lumazos, ahora creo que no siquiera tienen luma, creo que no, repartieron lumazos diestro y siniestro, y yo me acuerdo de ver un caballero que ni siquiera era parte de la manifestación, que iba con la cara cubierta de sangre porque le habían abierto el cuero cabelludo, un lumazo, y te aseguro que con ese tipo de acciones la gente no volvía. O sea, salvo que tú seas masoquista, si no quieres que te muelan a palo o que te baleen, no sale. Y entonces, claro, y además no hay líderes que tú puedas decapitar. Entonces el movimiento se queda sin dirección. Al final de cuentas, es muy difícil. El tema que tú mencionas, yo lo he tocado, no sé si en este programa, pero antes incluso, que lo he llamado el problema del control social hoy en día. Que a lo largo de toda la historia humana, del principio de la época de las cavernas, probablemente cuando si te portabas mal te pegaban con un hueso brontosaurio en la cabeza, hasta el día de hoy, el orden, el mantenimiento del orden social se ha basado en gran parte en el conocimiento de que el Estado tiene la capacidad de pegarte un balazo o matarte de alguna forma. Te van a mandar las legiones encima o te van a mandar la caballería, los cosacos, pero te van a poner en riesgo tu vida. Y así ha sido a lo largo de generaciones. La gente que no conoce la historia de Inglaterra, por ejemplo, yo les recomiendo que vean una película que creo que está en Netflix, en alguna que se llama Peterloo, de una represión que hubo, debe haber sido por allá a principios del siglo XIX, por ahí, cuando había mucho movimiento político en Inglaterra, habían varios movimientos medios revolucionarios, y fueron baleados a destajo, y se acabó la revolución en Gran Bretaña, y nadie se asombró, vean ustedes la historia de Peterloo, es muy interesante, pero ahora eso no se puede. Entonces, claro, tú sales, si no te va a pasar nada,
Incluso si te detienen, ¿qué es lo que sucede ahora? Te detienen y al otro día estás libre. O el fiscal dice que no hay pruebas suficientes, estás libre. Y vuelves a tu casa o a tu población convertido en un mártir, en un héroe. O sea, saliste ganando incluso que te detuvieran. Eso es lo que está sucediendo. Ahora, me imagino que las sociedades van a encontrar otros medios no letales de controlar a la gente, que es un poco lo que pasa en China. ¿Tú has visto, Nicole, esos documentales sobre cómo funciona la supervigilancia de la gente en China? Hay unos muy interesantes. Es muy impresionante. Bueno, de Tú ahí sales de, viene. tú sales de tu casa y ya estás siendo traqueada por una cámara, saben lo que has comprado, con quién hablaste. Entonces un día si te portas mal, pierdes punto y te encuentras con que no puedes sacar el boleto del metro, que no puedes, tu tarjeta, porque todo es con tarjeta en China, tú tuviste, ya tuviste. No puedes comprar nada, no puedes sacar plata del banco, te convertiste en un paria mientras te portes mal. Entonces, por allá va la cosa. Yo creo que van a encontrarse otros métodos, se están desarrollando para controlar a la gente a nivel individual, cosa que nunca antes había logrado en la historia de la Ah, humanidad. por eso China no ha permitido el ingreso de aplicaciones tecnológicas, salvo las que se desarrollan en China, porque a través de ellas es que mantienen ese control que tú dices. Allá el dinero físico prácticamente no existe, allá todo se paga a través del celular. Es bastante impresionante. Y efectivamente, así como la tecnología les da cierta agilidad a los procesos y les da cierto bienestar a las personas, es que el gobierno también ha logrado entrar en la individualidad de cada persona. Ahora, déjame agregarte un tercer punto con respecto al uso letal de la fuerza. Como tú das el ejemplo en el siglo XIX en Inglaterra. Inglaterra tenía unas manifestaciones y unas protestas en su historia bastante violentas. Hay varias secuencias de procesos en Inglaterra con muertos en manifestaciones. Bueno, el factor que te quiero agregar a esto son los organismos internacionales, que es nuestro primer tema del día, porque antiguamente, si un Estado cometía a lo mejor Como China. o pasaba a llevar los derechos humanos en una manifestación o trataba de controlar una revuelta por temas políticos o por temas económicos y ocurrían muertes, no existía más allá de que alguien opinara, y que no se solía opinar, sino que a lo mejor una carta diplomática, etc. Pero hoy en día, con los organismos internacionales involucrados en las realidades de cada país y manifestándose con posiciones claras con respecto a esto, también es un impedimento para que los países que están en este circuito de estos organismos puedan hacer lo que consideren necesario quizás para mantener el orden. Entonces, el tercer ingrediente en esta cuota de ingobernabilidad quizás también son efectivamente los organismos internacionales que al revés fueron creados para que el mundo tuviera mayor gobernabilidad. Mira. Claro, y podemos agregar más ingredientes, este es un tema fascinante. Por ejemplo, creo que lo he tocado, bueno, lo voy a tocar de nuevo. Hay un proceso invisible y muy potente que se nota en toda la historia humana en ciertas fases, cuando uno lo estudia con algún cuidado, y es que se va produciendo una acumulación ideológica y valórica, en virtud de la cual ciertas conductas que en un momento parecían absolutamente banales de todos los días, empiezan a repugnar, empiezan a ser rechazadas y por lo tanto desaparecen de la práctica y la sociedad pasa a otro nivel. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo súper simple. En la Roma republicana y imperial existía el circo, el famoso Coliseo, donde habían combates de gladiadores, o sea, tipos que a veces eran no dos o tres, eran cientos, que eran enviados a matarse unos a otros. O había un fenómeno, un espectáculo que se llamaba venaciones en latín, que era unas luchas ficticias entre tipos con arcos, con lanza o con espada, contra animales, matanzas de animales. Tú te puedes imaginar, Nicole, que hoy en día, dado el nivel, los valores que más o menos son válidos casi en todas partes, pero especialmente en Occidente, tú podrías organizar una pelea de gladiadores o una matanza masiva de animales. Imposible, porque se ha acumulado en el desarrollo de la cultura humana que lentamente, pero va, entre comillas, progresando, se ha acumulado una actitud mayoritaria en virtud de la cual es simplemente imposible. Es imposible. Hasta en España el toreo ya está siendo visto con mucho rechazo por un montón de españoles.
el toreo, donde se mata a un toro, no es nada más. Y de todas formas, todos los días se matan a muchas vacas en los mataderos. Ese fenómeno es invisible porque se va apoderando simplemente de las conciencias de las personas, que las transmiten a sus hijos, y eso va creciendo lentamente, no se nota, hasta que llega a estas masas críticas en virtud de las cuales gente que está en organismos nacionales o internacionales o personas comunes y corrientes, ya se les hace imposible imaginar ciertas cosas o practicar ciertas conductas, que van quedando cada vez más al margen. Recordemos que aquí en Chile existían peleas de perros, existían peleas de gallos, existían un montón de cosas que ahora es imposible, están prohibidas hace tiempo. Tenemos una ley ¿cómo se llama esta ley? La ley Cholito sobre los animales. O sea, la sensibilidad humana, por decirlo de una forma bien simplista, se va haciendo más sensible, más sofisticada, y conductas que hace 100 o 1000 años eran normales, la matanza de animales, la matanza de personas, la tortura, hasta el siglo XIX a los ajusticiados los colgaban en público y la gente iba como un espectáculo a ver la ejecución, ¿no es cierto? Hasta que empezó la horca a ser trasladada al recinto carcelario, ya no era un espectáculo que valiera la pena ver, y luego posteriormente se acabó. Y entonces casi en todas partes del mundo se ha ido terminando con la pena de muerte. Entonces eso también influye. Ya no es cuestión de simplemente dispararle a una multitud por mucho daño que esté haciendo. Se hace mucho más difícil que antes. Y esos tipos con esa mentalidad están en las Naciones Unidas, están en todas partes, y por todos lados entonces hay presiones que dificultan, que eliminaron esta, por así decirlo, indiferencia ante la vida que existía antes y que permitía el maltrato a los animales, las matanzas, las peleas de gladiadores, dispararle a una muchedumbre, tirarle los tanques encima. Todo eso se hace cada vez más dificultoso, y creo que por la misma razón, aquí ya me voy a atrever a especular, se hace más difícil las guerras. Las guerras. Estamos más armados que nunca y estamos menos dispuestos a la guerra que nunca. Esa es la verdad. Por todos lados hay unos pinitos que llegan hasta ahí y luego se retrocede, porque ya la idea de una masacre en gran escala se hace cada vez más inaceptable. Todavía puede ocurrir y ocurre, pero se hace cada vez más difícil. No sé si compartes mi visión, Nicole. Bueno, y esas presiones que se van acumulando, que comienzan con un buen motivo, con un buen horizonte de hacer quizás de este mundo algo mejor, hoy en día, y si la proyección sigue de esta manera, son bastante asfixiantes para la autonomía y la individualidad de las personas. Comienzan con un buen motivo, pero la manera en que se han ido desarrollando y se han ido imponiendo al final, si uno los analiza, son tremendamente castradoras de la opinión personal y de la reflexión individual. Entonces, también creo que en algún minuto, siempre hablamos de estos péndulos y estas dinámicas que van teniendo la sociedad. Me gustaría estar viva para ver hacia dónde deriva este péndulo en el cual no se puede opinar o no se puede tener una opinión disidente. Así como se exaltó la individualidad en un minuto y así se logró también el desarrollo del liberalismo y de las democracias. Hoy en día, incluso viviendo en democracia, la individualidad está desapareciendo, pues si al final dar una opinión o decir algo o tener un grupo minoritario que no piensa como supuestamente piensa la mayoría, yo no creo que existan esas mayorías en todo caso, la gente es lapidaria con esas personas. O sea, tú hablas de la horca, bueno, hoy la horca existe a través de las redes sociales, no es física, pero sí por lo menos a través desde el punto de vista social. Oye, me acordé, tú hablabas de los toros, imagínate lo que pasó con el rodeo. Ahora no van a haber fondas, pero hace ya varios años que se critica que existe rodeo. Bueno, y pobres animales, ¿no? Muchos casos como ese. Acá se están diciendo que es un deporte, en todo caso. Muchos casos. Bueno, ese péndulo va a pasar. O sea, estos movimientos tienen una fase como extrema, delirante, y luego, como además los seres humanos no estamos hechos para esos esfuerzos emocionales tan permanentes por mucho tiempo, salvo en 2 o 3 locos de atar, y las cosas retroceden bastante, y al final de todo ese proceso quedan unos cuantos avances, pero no tan extremos como lo que quisieran los activistas de estos movimientos siempre. O sea, uno lo observa en todos estos procesos que hay un cierto repliegue, pero no se vuelve el punto inicial. Se quedan un montón de cosas como conquistadas, llamémoslo así,
y luego se vuelve a la normalidad, ya no hay tanto extremismo, ya no hay tipos como en la época al principio del cristianismo que se retiraban al desierto a darse latigazos. No, las cosas se van achanchando un poquito, porque afortunadamente los seres humanos no tenemos capacidades para estar en un estado de exaltación, como en los romances. Como decía un dramaturgo español, el amor eterno dura 3 meses. Más o menos los 3 meses ya tanta pasión y tanta laraca, como que no estamos hechos para resistir eso. Déjame pasar ahora a mi Una, primer bloque comercial. una lástima eso. No estamos hechos para esas cuestiones. Estimado, si usted quiere que sus hijos o sus nietos o sus sobrinos o sus niños monten en su mente un buen sistema operativo para ser buenos estudiantes y eventualmente en el futuro personas más inteligentes, profesionales más exitosos, póngalos a jugar ajedrez. Realmente es una excelente disciplina, es mucho más que un juego, y para esos efectos yo lo aconsejo que entre a espacioajedrez.com, y si no tiene la caja con las piezas, con lo que se necesita para jugar, la compre ahí, porque además trae licencias, cosa que no va a encontrar en una caja que compra en una librería, licencias para entrar a espacioajedrez.com. También tienen el reloj, que ustedes ya lo han visto, no se lo voy a mostrar de nuevo, para que el juego sea más interesante. Si usted ya tiene el tablero, puede comprar el reloj, puede comprar las dos cosas, una sola. Los dos productos traen 3 licencias. Una dentro de la caja, en un documento, en un papel, y las otras se las envían por mail. Y si tienen ustedes un problema, un conflicto que va a terminar en una corte, pero un conflicto civil, ojo, no estoy hablando de que valió a su señora o cosas como esa, un conflicto civil normal, pero que son igual jodidos y tienen que ir a un tribunal, póngase en manos de Salinas y Ojeda. Son un bufete especializado en casos civiles, y como son especialistas, se conocen el asunto al revés y al derecho de taquito, y tienen una muy buena tasa de éxito. Si usted está disputando con alguien en temas de herencia, temas de divorcio, temas de contrato, no se ponga en manos de cualquier abogado que a lo mejor lo va a dejar en pelota de plata y sin ningún buen resultado. Póngase en manos de Salinas y Ojeda, vaya al sitio de ellos, consúltelo, salinasyojeda.cl. Siempre en lo legal, los documentos en Chile. ¿Quién no tiene que ir por lo menos una vez al año a la notaría a hacer algún papel? ¿Sí o no? ¿Sí? Sí. Entonces, yo le sugiero que no vaya más a la notaría a instalarse horas. Simplemente entre a notariospress.cl, ahí usted determina el papel que quiere. En la página va a haber un huequito donde usted pone que era un permiso para que mis hijos menores puedan viajar, lo que sea. Inmediatamente le van a pedir los datos necesarios para eso. Paga ahí, la información va a dar a la notaría más cercana a su casa. Todo lo que usted tiene que hacer es ir a la notaría, firmar y retirar el papel. Más fácil imposible. También le tramitan transferencias de vehículos sin que usted tenga que ir al registro civil. Así que, picho caluga, como se decía cuando yo era un nene de 4 años. Y finalmente en este bloque, Lavo Club, estimados amigos, un detergente desarrollado en Chile, de muy buena calidad, que además tiene un montón de ventajas. Viene en un envase muy grande, de 10 litros, que le dura mucho tiempo. Se lo van a dejar a la casa, se lo reponen en su casa, es biodegradable, es hipoalergénico. ¿Quién más? Además, en Lavo Club le están ahora ofreciendo, si usted quiere, y normalmente todo el mundo la vacía ahora, un frasco con suavizante y aromatizante. O sea, la ropa queda suavecita y oliendo bien. Lavoclub.cl, eso es todo, estimados amigos. Y ahora vuelvo con mi colega y amiga Nicole Rodríguez para continuar estos temas. Creo que tú querías hablar de la corrupción en Latinoamérica. Sí, me iba a ir a otro tema, pero si seguimos en Latinoamérica, claro que sí. Y a propósito de la corrupción en Latinoamérica, y tú mencionabas el informe de Michelle Bachelet, me parece que es interesante una noticia que publicó El País de España con respecto al nexo del ex viceministro de Energía de Venezuela en la época de Chávez con Chile. ¿Y por qué? Porque según este informe que publicó El País, que es producto de una investigación tanto periodística como judicial, porque el ex viceministro de Energía está detenido en España por lavado de dinero, indica que este personaje intervino en la licitación de la línea de transmisión eléctrica en Chile, Ancoa Alto Jahuel, en el año 2009, para que se ganara la licitación la empresa española Elecnor. Y eso fue en el periodo de Michelle Bachelet. Y ahí en ese informe
hacen el nexo de cómo esta empresa, junto con otras empresas españolas, firmaron un acuerdo con Venezuela. Y si a ustedes les interesa leerlo, está en el libro, pero me parece interesante porque siempre en Chile ha estado por la tangente el tema de la corrupción a nivel latinoamericano, y nunca en realidad hemos tenido una investigación seria. Miren lo que ocurrió con Odebrecht y el caso Lava Jato, donde nuestro fiscal nacional viajó a Brasil a entrevistarse con el gerente de OAS, quien sí confirmó que había dado recursos o dinero a Martelli, quien recaudaba para la campaña Michelle Bachelet, pero resulta que nuestro fiscal nacional con la fiscal Jimena Chang regresaron de Brasil sin mayor información porque no existía la delación compensada, entonces no podemos seguir investigando. Bueno, acá en Chile algo de información existe, está por ahí, pero en realidad nunca hemos tenido nada concreto con respecto a qué nexos latinoamericanos de corrupción han habido entre los gobiernos o entre empresas y entre concesiones. Bueno, acá hay una investigación bastante seria del diario El País, donde hace este nexo entre Chile, Venezuela y el ex viceministro de Energía, donde en teoría por las boletas habría recibido alrededor de 3,5 millones de euros por haber hecho ganar en la licitación a la española Elecnor, acá en Chile. Eso es un ejemplo. Bueno, sí, estamos repletos. Yo fíjate que he llegado a la conclusión que la corrupción es un estado natural de las sociedades. No es algo, una especie de enfermedad que le ocurre a una sociedad o a otra en un momento dado, sino que es lo normal. Da la naturaleza humana, amiga de llenarse los bolsillos, de aprovechar las oportunidades, cosa que es universal, no sea propia de todos los seres humanos, salvo San Francisco, supongo, San Agustín, quizás no tengo idea, a lo mejor también estaba corrupto. Él mismo en sus confesiones cuenta una vez que se robó unas manzanas en un huerto. Creo que la corrupción es intrínseca y lo que diferencia simplemente a una nación de otra o a la misma nación en distintos periodos del tiempo son dos cosas. Si hay algo donde meter mano y si hay condiciones para hacerlo institucionales. Si no hay ninguna de esas dos cosas, el país puede incluso jactarse que es honesto, como hacíamos nosotros hace 50 años atrás, cuando este país era súper pobre, cuando el Estado no tenía ni uno, vivía endeudado, cuando era muy simple la maquinaria estatal, era difícil, digamos, hacer las cosas a escondidas o buscar subterfugios, como decía esa jueza, ¿te acuerdas? Los subterfugios, las artimañas, los ardides. Entonces, éramos todos honestos porque no teníamos nada que robar, pues sí, es muy simple. Pero toda sociedad que se enriquece, y esto hay ejemplos de la antigüedad clásica, no voy a hablar de los romanos, voy a hablar de los espartanos. Cuando Esparta, que era una ciudad espartana, pues de ahí viene el término espartano, austera, los tipos hacían alarde de su austeridad, se dedicaban solamente, todos los hombres, se dedicaban a entrenar todo el día para la guerra, comían una porquería, digamos, en un rancho, digamos, de... Bueno, cuando empezó a llegar el oro persa, a raíz, más o menos en el siglo V, a raíz de las guerras con Atenas, se corrompieron todos. Lean ustedes las vidas paralelas de Plutarco y otros. Se corrompieron porque había dinero, y el dinero es muy tentador para la gente, porque el dinero es equivalente a todas las cosas ricas de la vida. Para los hombres, palacios, viajes, mujeres, minas, baños calientes, todas las cuestiones. Para las mujeres, ropa, cosméticos, no sé, por lo que sea, según los tiempos. Entonces, somos, por así decirlo, todos intrínsecamente corruptos cuando se dan las condiciones y cuando hay. Y lo vemos en todas partes del mundo. Si aquí no hay ningún país que se salve. Lo que pasa es que uno no sigue con tanto detalle la política en la Unión, qué sé yo, en la Unión Europea o en Estados Unidos, pero está repleto. La corrupción ronda por todos lados y es lo natural y lo normal. Y hoy en día más que nunca, porque el mundo es muy rico, las sociedades son mucho más ricas, los estados son mucho más complicados, las burocracias son de una sofisticación enorme. Están los elementos digitales que permiten robar de otras formas. Se han creado nuevas oportunidades para meter la mano en el cajón. O sea, ahora el cajón no es un cajón, no sé cómo llamarlo, ¿cómo llamarlo? No sé cómo llamarlo, pero... Es un enter en el computador, es simplemente... Es un espacio digital donde uno mete la mano y saca por todos lados, ni siquiera billetes, sino que monedas... Ustedes ven. Mira. Todos los días ustedes reciben seguramente en su celular falsos mensajes que si ustedes caen como chorlitos, digamos, les van a sacar plata por algún lado. Entonces,
¿Qué pasa con Latinoamérica? Nada muy distinto a lo que pasa en otras partes, y si hay un poco más, es porque nuestras estructuras institucionales lo permiten y lo han permitido siempre. Nunca América Latina desarrolló, salvo Chile hasta cierto punto, una institucionalidad realmente sólida. Ahora, mientras fuéramos pobres, la única forma de meter mano en lo poco que había era hacer un golpe de Estado y convertirte en el tata, en el dictador, en el jerarca, y novelas sobre eso. Él y su círculo robaban todo lo que podía y después salían arrancando. Ahora hay mucho más, es más complicado, podéis meter la mano, pero las instituciones en América Latina siguen siendo mucho más frágiles. La ley aquí no tiene el peso que tiene en otras partes. La ley la gente se la pasa por el forro de los pantalones. Por eso que aquí se inventó esa frase de que se inventa la ley, se inventa la pillería o algo así, ¿no? Déjame. Entonces, claro, entonces en un continente como este, con estados frágiles, lean Historia de Latinoamérica, lo que costó la formación del Estado en forma, como se llama, salvo en Chile, por un tema muy particular que aquí el Estado se formó más rápido. En Argentina, en Brasil, vean ustedes cómo se formaron esos estados, cómo eran. La ley y las instituciones son muy frágiles. Mira, el caso de México es como para ponerlo en un libro de texto. Ahí, cuando se fundó el Partido Revolucionario Institucional, que es una contradicción en los términos, después de la revolución de Pancho Villa y todos esos pistoleros, digamos, de mostacho, se crearon las condiciones para robar incluso cuando no había nada que robar casi, porque la institucionalidad era muy frágil, porque era meramente, los gobiernos eran simplemente el líder a cargo con su banda de pistoleros, eso era. Y las leyes eran un artefacto puramente teórico, escrito por algunos ideólogos inspirados en los franceses, en los europeos, pero que era meramente un artefacto, un adorno jurídico. Los estados eran simplemente máquinas de exacción. El caso del peronismo en Argentina es otro caso, y así podría seguirte nombrando. Así es que no hay nada más de particular, salvo que aquí hay condiciones especialmente adecuadas para la corrupción. Tú sabes que en Japón, una nación súper moderna, una de las potencias económicas, la corrupción es tan brutal que forma parte casi de la institucionalidad oficial. Se llama Yasuka o Yakuza, algo así. Me contaba un amigo que estuvo en Japón, que en la noche no se atrevía a salir del hotel, pensaba que lo iban a cogotear, digamos, lo iban a robar, un extranjero, un turista. Y el tipo del hotel le dijo, no se preocupe, esta ciudad está en manos de tal grupo que maneja el negocio de la prostitución y todo lo demás, y a ellos no les interesa que haya desorden, así que ellos mismos se encargan de sacar del mapa a los cogoteros, digamos, a los delincuentes menores, el delincuente que de calle. Así que usted puede estar tranquilo porque el robo y la corrupción están en otro plano, no en el plano de los cogoteros y los lanzas. Así que salió tranquilo, no le pasó nunca nada, efectivamente. O en Estados Unidos lo que pasó con la mafia, se institucionalizó en Las Vegas, recuerda. Entonces, Las Vegas es un negocio nacido del negocio de las putas, del licor, de todas esas cosas, y se institucionalizó. Y los dueños de los casinos y de toda esa máquina de diversión, donde tú vas ahí a que te esquilmen, básicamente a eso, son el hijo, no sé si legítimo o ilegítimo, de la mafia. Y en Estados Unidos la corrupción también es brutal, pero tiene otra forma, tiene otra, digamos, un poco como en Chile. En Chile se roba pero con cuello y corbata, digamos, a esto en las alturas. Se roba, como decía un amigo mío, conforme a la ley. No, está bien. La corrupción siempre va a existir y siempre ha existido, pero efectivamente lo que hace la diferencia es si hay instituciones fuertes. Claro. Y Chile se ha ido atrás. Chile no ha querido. Tú nombras varios países, pero en esos varios países por lo menos hay muchísimos casos de personas de alto nivel, no solamente políticos, sino que también económicos, que están condenados. Pero en cambio en Chile ve que no hay condena para nadie. Mira en Perú, nosotros que nos jactamos en un minuto, ya no lo somos, de ser los más desarrollados y los jaguares de Latinoamérica. Perú tiene a 5 expresidentes, bueno, Alan García falleció, pero tiene a 5 expresidentes procesados y detenidos por corrupción. Mira el caso de Brasil, con el caso de Lula, que hay actualmente una nueva denuncia contra Lula da Silva por blanqueo de dinero,
por donaciones también de la constructora Odebrecht, pero es una nueva arista que salió hoy, hace poquito. Mira el caso, por ejemplo, de México, donde ahí efectivamente, hace algunos capítulos de programa atrás hablamos de como un estado fallido, que México no tiene un potencial para ser un país desarrollado, tiene recursos naturales de sobra, para no estar en la posición que está hoy. Sin embargo, es tan institucionalizada la corrupción que tiene, que ahí está marcando el paso. Y las últimas declaraciones de AMLO, en ese video donde sale el hermano recibiendo una mochila con dinero, diciendo que eso no es corrupción, eso era para la campaña, para la causa, para la democracia. Era para los pobres del África Central, era para las misiones. Exacto. Y la diferencia que creo que se da acá en Chile es que no tenemos instituciones fuertes para investigar la corrupción. Esa es la diferencia. En Latinoamérica, con la corrupción que tiene, han avanzado en cierta... Yo creo que han avanzado en castigar a algunas personas, y eso mismo indica que la corrupción es muy grande todavía. La corrupción es una enfermedad, puede que haya médicos que meten un poco más el bisturí y en otras partes menos, pero la corrupción sigue existiendo. En Brasil no ha desaparecido la corrupción porque metieron preso al Lula. En Perú no ha desaparecido la corrupción porque han procesado a 5 presidentes. Claro, es diferente, por lo menos desde el punto de vista, digamos, de la impresión que tiene el ciudadano común. Es preferible ver que persiguen por lo menos algunos de estos tipos, a que no persiguen a ninguno, como en Chile, bajo el gran auspicio de las fiscalías que tenemos ahora, que están preocupadas de grandes temas de seguridad nacional. Entonces, en algunos casos no los siguen porque hay demasiado interés. Eso lo hace peor. Pero la corrupción como tal es como un cáncer. Tú a lo mejor lo operas o no lo operas, quimioterapia o no, pero al final el cáncer es el mismo. Y probablemente no. Es como el chiste de Jesucristo cuando lo llevaron a resucitar, a curar a alguien, a mejorar a alguien, y dijo: esta weá es cáncer, no tiene remedio. Bueno. Estamos conversando de esto además porque mañana, día viernes, se vota la destitución de PPK, de Vizcarra, de Martín Vizcarra, en el Congreso peruano. Entonces, a raíz de eso también surgió, y por un contrato que es bastante burdo, un contrato con Richard Swing, un supuesto cantante, por $50.000. Entonces, ¿por qué te lo traigo a colación? Porque me llamó la atención la encuesta con respecto al apoyo de Martín Vizcarra, porque es tan bajo el apoyo que tiene el Congreso, es tan bajo, y Martín Vizcarra, a pesar de las muertes que tiene por el virus COVID, aún mantiene un 57% de apoyo de la ciudadanía, porque a pesar de la grabación, donde trata de ocultar el contrato con el cantante, y a pesar del manejo del COVID y a pesar de la crisis económica, siguen considerando que este presidente, que no tiene mayoría parlamentaria, por lo menos intentó y ha intentado avanzar en su agenda contra la corrupción y algunas otras medidas, y sigue contando con el apoyo de las personas. Las personas consideran que lo que hizo Vizcarra con este cantante es incorrecto, pero no es de extrema gravedad como para destituir. Eso mismo muestra la gravedad del problema en Perú, que se tenga ya que poner las esperanzas en una persona como él. Esto es como esas personas que ya no te creen, que están con una enfermedad terminal y ya no creen en la ciencia médica, entonces recurren a las médicas y a los médicos que vienen como espectros en la noche. Eso mismo muestra que estáis jodidos, digamos, en definitiva. Perú tiene que estar muy jodido para que sostengan a Vizcarra como una especie de salvador, o una especie de gallo con una escoba limpiando. Pero en fin, déjame tú a mí ahora salir adelante con mi segundo bloque comercial, que incluye, y parto con entrenainglés.cl, que como ustedes saben está dando clases online que son muy fuertes. Todas las clases online de cualquier cosa son muy potentes porque uno está totalmente concentrado. Vas a aprender inglés porque además los profesores de Entrena Inglés son profesores. No son simplemente alguien que sabe inglés, son profesores, y además son profesores de inglés. Usted va a aprender. Cualquier duda, mande un mail a coordinación@entrenainglés.cl, y yo le sugiero que tome el curso porque el inglés sirve para todo hoy en día. Y para lo que sirve hoy en día para vender un inmueble, con lo difícil que está la cosa, es Hey. Es el corredor más rápido de Chile. Se los doy firmado, me consta. Vende, realmente uno no sabe cómo, pero vende. Este tipo, insisto, es capaz de venderle hielo a los esquimales.
es capaz de venderle arena a la gente que vive en el desierto. Es impresionante. Hey sabe vender, lo hace rápido, sabe también encontrarle arrendatarios, sabe administrar arriendo si usted es rentista. Todo lo que tenga que ver con tratamiento, venta, arriendo, manejo de inmuebles, se la sabe toda. Ángel Hey, comuníquese con él. Y no olvide que Miclimo inició una campaña que se llama Súmate a descontaminar, especialmente para la gente del sur que tiene esta costumbre de prender chimenea y envenena su casa y toda la ciudad. Pero además ahora con una promoción increíble. Usted compra los dispositivos, que además les van a servir en verano, las chimeneas no sirven para refrescar la casa, y usted tiene 60 días para ver. Si no le gustó, si se arrepintió por motivos para mí absolutamente inconcebibles, ok, devuelve el aparato y le devuelven la plata. 60 días, promoción única en Chile. Así que comuníquese con Miclimo. Nicole, ¿qué más tiene para contarnos? Me gustaría poner sobre la mesa el tema de las declaraciones del ministro Pérez y de la autoridad sanitaria en Chile. A mí me parecen escandalosas cuando ayer el ministro Pérez dice que en la lucha contra el COVID no hay límites y explicando esto de que la autoridad sanitaria puede entrar a los domicilios. Hoy dice la autoridad sanitaria, la Seremi, que la salud pública hoy es la que está mandando en este momento. Entonces, déjeme detenerme un poquitito porque por lo menos son temas debatibles. Primero decir que la Constitución asegura la inviolabilidad del hogar y eso es independiente de la autoridad sanitaria. Y dos, por lo menos para que los ciudadanos, ya que estamos tan participativos de todo, nos cuestionemos, ¿realmente una autoridad puede no tener límites en la lucha contra una pandemia o con el argumento sanitario? A mi modo de entender, la democracia sí tiene límites los poderes del Estado independiente a lo que estén luchando, y menos si se trata de un virus en el cual otros países han demostrado que se puede combatir o se puede convivir, no combatir, de otra manera. Entonces, cuando un ministro dice que no tiene límites, a mí me parece que se equivocó de enemigo, porque me hubiera gustado escuchar del ministro de Interior que no tiene límites para combatir la violencia, que no tiene límites contra quienes incendian los predios en la Araucanía o contra quienes volvieron a destruir los semáforos en Plaza Baquedano después del arreglo que hicieron. ¿Por qué se equivoca de enemigo el gobierno? ¿A quién le tiene susto? Entonces se tiran contra la ciudadanía con esta especie de guardianes de la salud, y también me cuestiono y digo, ¿quién le dijo a este gobierno, ya que tanto que se le pregunta a la ciudadanía y se plebiscitan las cosas? ¿Quién de la ciudadanía le dijo a este gobierno que todos nosotros renunciábamos a nuestros derechos y nuestras libertades con el argumento de que ellos nos cuidaran sanitariamente? A mi modo de entender y a mi modo de ver, hasta el minuto nadie ha renunciado a esos derechos y libertades. Bueno, el gobierno se arroga este derecho de poder cuidarnos, y a mí me parece que aquí hay un malentendido con respecto a lo que significa el cuidado del COVID, y han pasado a llevar lo más básico que hay en democracia, que son las limitaciones del poder del Estado. Vote por Nicole Rodríguez. Candidata Bueno, a nada, no sé, pero el asunto tiene... no soy candidata a nada, pero me cuestiono que en Chile no se levanten voces más críticas con respecto a lo que está haciendo la autoridad del punto de vista de pasar allá las libertades y los derechos de las personas. Tanto que sale el clamor ciudadano, nos van a hacer un plebiscito para construir la constitución que queremos. Somos capaces de escribir nuestra constitución y no somos capaces de cuidar nuestra salud. ¿Por qué no miramos quizá el ejemplo de otros países? Van a decir, bueno, es que no somos Suecia. Bueno, pero si tú crees en los principios, tú crees en los principios. A mí me parece que hoy el argumento sanitario es simplemente una excusa y quieren tratar de subir su popularidad en este gobierno, haciéndose parecer el superhéroe de la salud cuando no lo son, y han pasado a llevar en todas sus limitaciones los poderes que le entrega la Constitución. Bueno, está bien, tienes razón en algunas cosas, en otras es un tema muy discutible. Las democracias, por democracias que sean en situaciones extremas, se suspenden los derechos. En este caso específico, la cuestión es no si el Estado tiene derecho a suspender los derechos democráticos, como de hecho los tiene, por ejemplo, en el caso de una guerra, por ponerme en una cuestión que nadie discutiría. La cuestión es si en este caso particular se justifica esa suspensión, si va a servir de algo,
Yo he sido bien escéptico en cuanto a que la enfermedad se propaga igual y se va a seguir propagando igual, como lo ha demostrado todas las demás distintas políticas públicas que se han llevado a cabo en todos los países, y al final vuelve a aparecer este asunto en Israel, que se están un poco jactando, que ellos lo habían hecho también. Resulta que tuvieron que cerrar el país de nuevo porque estaba explotando la cosa. En Francia, tengo un amigo que vive allá, que también en un momento dado se jactaron de lo macanudo que era el sistema de salud francés comparado con el de nosotros, y resulta que tienen como 10.000 casos diarios ahora. No hay política que funcione con esta cuestión, vamos a tener que enfermarnos todos al final. Si eso, se los vuelvo a decir, eso es lo que va a ocurrir. Ahora, lo que más estoy contigo es que da lata un gobierno que hace todos estos aspavientos de autoridad y no son capaces de ponerle freno a estas bestias que se han desatado en el país, en las ciudades, en la Araucanía, en todas partes, y no se atreven con ellos porque por lo que hablábamos al principio del programa, porque con esa gente ya habría que emplear fuerza letal. Nicole, si, dejémonos de cuestiones, si eso es. ¿Cómo te enfrentas tú a la CAM sin la capacidad o la posibilidad, siquiera la posibilidad o el derecho de usar fuerza letal si ellos te van a disparar a matar? Pero el gobierno no se atreve. Tampoco se atreve a enfrentar aquí a los grupitos estos que salen a destruir en las ciudades, porque basta con que la represión, como la llaman, así que a mano pelada los carabineros, o por último con un chorro de agua, con lacrimógena, inmediatamente si se les pasa un poquito la mano, o alguien dice que se les pasó la mano, vienen 450 quejas a la Contraloría, llegan los niñitos de izquierda de los Institutos de Derechos Humanos como lo hacen permanentemente. Bueno, entonces es re fácil, pues, una familia que está en su casa, a lo mejor están reunidos 8 personas, fíjate tú. Personas normales, decentes, sanas, que no se han enfermado ni se van a enfermar, pero entonces no van a ofrecer ninguna resistencia. Entonces ahí viene el Estado y te abre la puerta y entra con carabineros si tú pones cualquier problema, y hacen un show de un Estado que tiene autoridad. Por supuesto que es irritante y injusto, y es casi una farsa. Porque ojalá pusiera Pérez efectivamente un décimo de toda esa autoridad, esa bravuconería jurídica contra los que están destruyendo este país, y es que ya no lo destruyeron, ¿eh? Porque el proceso continúa y va a continuar. Contra eso, ni una palabra, ni una palabra. Déjame agregarte lo siguiente para que no parezca esto como un alegato emocional, sino que más bien el nivel de contradicción. No, está bien, pero quiero agregar para nuestros auditores como el nivel de contradicción en los mismos fundamentos. Cuando se habla del derecho a la salud por sobre todas las cosas, que lo ha repetido este gobierno con todos sus ministros, pero resulta que cuando hablan del plebiscito dicen hay que compatibilizar el derecho social, perdón, el derecho a la salud con los derechos políticos. Entonces, resulta que ese es el único derecho político, fíjate, que prima o que puede convivir con el cuidado de la salud. ¿Por qué no hacemos algo distinto y compatibilizamos el cuidado de la salud con todo el resto de nuestros derechos y hacen una campaña educacional para que convivamos con este virus que no se va a ir ni mañana, ni pasado, ni en medio año más, y así podamos vivir tranquilos con nuestras libertades y nuestros derechos y compatibilizamos aquello? ¿Por qué solo hay que compatibilizar el cuidado de la salud con un derecho político que es una votación? Y déjame agregarte algo más. Déjame agregarte algo más. Este gobierno está muerto de miedo que le saquen el argumento a decir que como hubo un brote en el 18 de septiembre, es porque el gobierno no quiere realizar el plebiscito. Acuérdate que parte del retroceso del gobierno con el plan del 18, donde se iban a otorgar mayores libertades, tiene que ver con un argumento que por ahí asomó la cabeza, que fue, este gobierno espera un brote y así tener un argumento para cancelar el plebiscito. Con un gobierno con miedo que nos cancela nuestras libertades y nuestros derechos, solo porque no son capaces de ejercer la potestad del poder o de poder enfrentarse argumentalmente con la oposición, a mí me parece que estamos finalmente capturados por la clase política. Y para cerrar un poquito, y te entrego el pase, me parece además la segunda contradicción gigante, en pleno proceso de discusión de contenidos de la Constitución. Si tú le preguntas, y revisando el decálogo del presidente, donde ahí movió los tableros, y personas de Chile Vamos, y tú le preguntas qué tipo de Estado quieren, bueno, ellos
te describen un Estado que permita la individualidad, la autonomía, que permita el desarrollo personal. Bueno, ese no es el Estado que está ejerciendo hoy sobre la población. Entonces ustedes me podrían decir y reclamar, bueno, Nicole, estamos en una emergencia. Bueno, y con el argumento de la emergencia y con el argumento de la excepcionalidad, ¿cuántas emergencias podríamos tener en un futuro? Si ellos creen en un tipo de Estado, y es el Estado que supuestamente quieren escribir en la Constitución, bueno, háganlo presente hoy, porque hoy ellos son el Estado. Entonces, no pueden querer escribir un tipo de Estado para la Constitución, pero al momento de ejercer el poder y enfrentarse a una emergencia, funcionan como un Estado totalitario, o como dijo el exministro Mañalich, ante una, ¿cómo fue la palabra exacta? Dictadura sanitaria. Bueno, el gobierno tiene efectivamente miedo, y la prueba de ello es que si son tan celosos de la salud al punto que están dispuestos a entrar en las casas donde a lo mejor hay 10 personas en vez de 5, debieran haber suspendido el plebiscito, donde se van a juntar millones de personas, pero no se atreven. Aquí está el tema del miedo, sí, lo has dicho tú, lo he dicho yo creo que lo ha dicho otra gente. Miedo. Si dicen vamos a postergar el plebiscito, porque es absurdo, pues si nosotros creemos que este asunto es decisivo y es final y es absoluto, la salud, y estamos dispuestos incluso a entrar a casa a desarmar una reunión de 6 personas o de 7 porque se pasaron de los 5, entonces con mayor razón tenemos que prohibir el plebiscito, tenemos que postergarlo o eliminarlo. Pero no se atreven porque saben que eso produciría otra salida a las calles de la primera línea y toda esa gente, y saben a su vez que ellos no van a ser capaces de controlarlo porque están cagados de miedo. No se atreven, ya lo demostraron, si no necesitan más demostración. Entonces caen en esta contradicción, están dispuestos a que se celebre un evento con millones de personas juntos, más pegados a lo que estamos nosotros en el living de nuestras casas, mucho más pegados, más juntos, aglomeraciones en recinto. Eso no es problema, porque tenemos que respetar los derechos políticos, pero no se respetan los derechos de las libertades personales porque eso es más fácil, no hay ningún problema, nadie se va a resistir, tú no vas a quemar tu propia casa si vienen a entrarte los inspectores con carabineros, ¿no es cierto? Entonces, la cobardía y el oportunismo están presentes. Déjame terminar ahora el último bloque, antes de lo último que yo quería dar una buena noticia, por lo menos alguna cosa buena, porque estamos todos hasta aquí de puras malas noticias. Controller, amigo, si usted tiene una empresa y tiene la sospecha o la seguridad que están dando mal su departamento de gestión, cualquier área que tenga que ver con gestión, póngase en manos de Controller, que es una empresa que se encarga de investigar cómo funciona el asunto, encontrar los puntos malos, darle los consejos debidos y dejar su empresa funcionando perfectamente. Aquí están los contactos. Contáctese. Y para los que tienen kilómetros acumulados y que no han podido viajar y no van a viajar en mucho tiempo, más vale que los vendan porque de repente se los van a eliminar en la empresa aérea. Ojo, esto es así. Entren a kmmillas.cl y le van a comprar sus kilómetros. Conviertan los kilómetros en plata antes que se conviertan en humo, estimado amigo. Y para invertir en Estados Unidos, usted ya sabe, sin moverse ni siquiera del país, ni siquiera de su casa, entre a invierta en USA.cl y ahí tienen toda clase de oportunidades en bienes inmuebles y en bienes muebles. Franquicias, 3.500 franquicias de otras tantas empresas o actividades comerciales, terrenos, casas, departamentos, en todo Estados Unidos. Fuera de eso, le consiguen, si usted quiere, una cuenta corriente en un banco norteamericano o una visa de residencia en Estados Unidos como inversionista. Invierta en USA.cl. Y la noticia buena que quería dar es algo que yo mismo dije casi desde el primer día, que cuando empezó este tema de la pandemia. En los primeros programas les dije, Nostradamus 1.1, que el desastre económico no iba a ser tan grande como andaban los gurúes, los especialistas en fin de mundo, que se viene el mundo abajo. Uno dijo que el mundo iba a retroceder 100 años. Puras huevas, perdónenme. La Organización para el Desarrollo y la Cooperación Económica ha dicho, ahora examinando las cifras con la cabeza y no con la guata, que no va a ser tan malo el 2020, fíjense, no va a ser un desplome del 50%, del 80%, va a ser una caída en promedio, hay países más, hay países menos, 5%. Es harto, por supuesto. Hay países que crecen un 5% al año ahora.
vamos a decrecer un 5%, pero no es el fin del mundo. Y yo les voy a seguir diciendo, no me extrañaría que esta misma organización u otra en un mes más dijera lo que yo también dije hace tiempo, que no solamente no nos vamos a desplomar al abismo, sino que el crecimiento después va a ser súper rápido, porque se están creando una serie de condiciones para nuevos desarrollos rápidos, que no están saturados los mercados como en actividades convencionales. Todo lo que tiene que ver con el comercio online y un montón el teletrabajo, actividades nuevas que uno los ve aquí en el país, nuevas empresitas que surgen para dar servicios. Todo eso multiplíquelo por 1000, por millones, y vamos a tener una economía que va a salir bastante rápido, y yo le puedo dar hasta el año en que eso va a ocurrir, el próximo año. A mitad del próximo año ya van a estar todos hablando de la recuperación económica milagrosa. Se van a haber acabado los fin de mundo, que viene el fin del mundo, que haga las maletas. Eso. ¿Sabes lo que me parece milagroso? Que Chile tiene esa capa intermedia de la sociedad que funciona a pesar de nuestra querida élite política y de nuestro parlamento y de nuestro mundo político. Es una capa que tiene una fuerza gigante y uno los ve cómo levantan sus negocios, que a pesar de leyes y proyectos que van en contra de la iniciativa privada, en contra de la inversión, ahí la gente trata de levantarse. Primero porque no queda otra, y segundo porque me parece que en Chile hay una capa muy desarrollada de profesionales que se la pueden, y que si existiera un terreno un poco mejor, y con terreno me refiero a las leyes que se implementan y las medidas que se implementan para la reactivación, si fuera un poco mejor, nosotros nos despegaríamos nuevamente de las cifras bastante mediocres que tenemos. Efectivamente, lo que tú das a conocer hoy es una buena noticia económica. El punto es cómo Chile se va a posicionar en esa reactivación, que a lo mejor va a ser más rápida, pero cómo nos vamos a posicionar nosotros, porque así como leíamos la semana pasada, la recuperación no está asegurada, y solo marcando el paso con el crecimiento que hemos tenido al 2%, 1,2%, vamos a alcanzar a pagar los intereses de la deuda del Estado. Entonces, el punto es cómo nos vamos a posicionar en esa reactivación que se está proyectando. Yo creo que va a haber una reactivación, y dije el próximo año, porque después a su vez puede ocurrir el 22, el 23, el 24, que si ciertas fuerzas políticas que están ahora presionando la izquierda, si la izquierda llega a adquirir aún más fuerza y llega a gobernar este país, yo les garantizo que ahí sí que, como en el mejor de los casos, nos vamos a estancar y vamos a volver a esas condiciones iniciales de país chanta, que no crece, el país del cual mencionaba Sebastián Edwards, que como que estamos volviendo a la casilla inicial. Eso. Así que yo digo el 2022 porque todavía el 2022, supongo yo que va a estar gobernando el señor Piñera, porque les voy a contar un rumor que he escuchado en varias partes, y se los voy a tirar para que ustedes lo mediten. Ese rumor dice que si el apruebo gana en forma, por mucha ventaja, como algunos dicen que va a ocurrir, el presidente de la República va a renunciar. Y eso significa, ustedes ya pueden imaginar, cuestión que vean quién sucede al presidente en caso de renuncia, etcétera. Eso es simplemente la guerra mundial en colores para Chile. Eso es un rumor, y me lo habían advertido otras personas que según ellos tienen ciertos poderes especiales para ver el futuro, y yo no le dice mucha pelota. Bueno, vamos a ver qué pasa. Si el presidente decide, en el caso que la prueba gana por un 70-80%, dice, bueno, en vista de toda esta situación, yo renuncio, me voy, qué sé yo. Más que un rumor, es un argumento que ha levantado la oposición con respecto al poder que puede tener la aprobación del apruebo en el proceso constituyente, y entonces han dicho en algunas declaraciones que se les sale por ahí, que si es tan aplastante ese triunfo, es un deber moral del presidente renunciar. Pero no me voy a hacer cargo de eso, sino que quiero terminar el programa diciendo una verdadera buena noticia. Quiero alabar una institución pública en Chile, y es el callado y calladito, pero profesional trabajo que ha realizado el Metro, porque el lunes abrieron 3 nuevas estaciones en la línea 4, y ahora solamente faltan 2 estaciones para tener el 100% de la red operativa. Ahora, este ha sido un trabajo sin publicidad, sin nuevas reinauguraciones, porque además de felicidad no tiene nada. Recordemos que en octubre se dañaron 77 estaciones de nuestro metro, y se dañaron gratuitamente, con grupos totalmente desaforados y grupos violentistas cuyos detenidos no están al nivel de la violencia y de la destrucción que tuvo el metro.
el costo de renovar el metro, para que no se nos olvide, fueron alrededor o más de 200 millones de dólares. Entonces, si bien quiero aplaudir el trabajo callado y profesional de Luis de Grant, que es el director del metro, y su equipo, que han trabajado rápidamente además para poder volver a tener en pie estas estaciones, yo creo que harían bien en poder tener una memoria fotográfica del día de octubre y los días que lo sucedieron al 18 de octubre con respecto a cómo fueron quedando, porque la memoria es frágil. Las estaciones hoy lucen bastante bonitas, bastante futuristas, quizás se podría decir así, y lucen bien y están operativas, pero me parece que tener conciencia de cómo quedaron nuestras estaciones del metro, quizá incluso poniendo la fotografía de las mismas estaciones para ver cómo habían quedado en octubre y cómo están hoy, nos haría un poco también despertar de lo que se vivió esos meses del 2019. A mí me gustaría además de que tomaran medidas para impedir que se repita, porque dependemos entonces de que estas fuerzas de la barbarie que se desataron en Chile, organizadas, pero también se sumaron con mucho gusto estos grandes segmentos de la población que son personas que viven mentalmente, digamos, en la época de las cavernas. Siempre ha habido mucha barbarie en este país, siempre ha habido un componente de barbarie muy fuerte que en tiempos normales se manifiesta en crímenes brutales, en situaciones que uno no entiende, en barras bravas que salen a destruir porque sí. Hay como un componente casi, yo diría, genético de parte de la población, vandálico, destructivo, feroz, y eso está presente, y dada la debilidad de este gobierno, que ya la mostró en octubre, ¿qué pasa si deciden salir de nuevo a destruir estaciones? ¿Las van a destruir? ¿Con quién los van a detener? Si ya se demostró que este gobierno es incapaz de detener a nadie. Entonces, la pregunta que me hago, ¿cuánto van a durar esas estaciones reparadas, Nicole? Esperemos que duren lo que tienen que durar. Depende de lo que decida la coordinadora insurreccional, no de lo que decida el metro o el gobierno. Si ellos deciden de que vale la pena por cualquier motivo salir a destruir, lo van a hacer y nadie lo va a impedir. Si deciden que no, podemos respirar tranquilos. Si deciden que esta vez no vamos a destruir porque no conviene políticamente, compañero, ahora hacerlo porque viene el plebiscito, pero si perdemos el plebiscito, porque algunos se dan por ganadores ya de antemano, si lo perdemos, ahí vamos a dejar la cagada. Así lo están diciendo, yo lo sé, porque tengo información. Están a la espera. Así que es una buena noticia, efectivamente, pero ojalá que esa buena noticia estuviera acompañada por una segunda buena noticia, que esta vez en las estaciones del metro va a haber suficiente custodia para impedir que empiecen los primeros. ¿Ah? El escolar que rompe una cuestión o que pinta un muro y no se hace nada, entonces pues viene toda la tropa de vándalos. Parar las cosas de un principio. Y eso sería todo. Bueno, tú sabes cómo van a parar ahora las cosas, dialogando, porque salió el protocolo y el procedimiento de Carabineros, donde primero se le pide amablemente a las que personas... se sientan en una mesa a dialogar. dialogar. Para la risa. Para la risa. ¿Cómo es para la risa? Este es un país que se ha convertido en un país para la risa. Realmente. Hay 3 llamados al diálogo y luego el cuarto es un aviso de que se van a usar elementos disuasivos. Después del cuarto paso, donde ya han destruido varias se comienza a utilizar, pero siempre con aviso, ¿me entiendes? Como dialogar. No, y además no mucho elemento disuasivo porque llega al tiro el Instituto Nacional de Derechos Humanos a decir de que el gas lacrimógeno le picó mucho en los ojos, que el agua iba con amoníaco, que el carabinero X le pegó muy fuerte al niñito. Para la risa. Yo nunca había visto un gobierno más para la risa que este, te digo, y soy un hombre viejo. He visto gobiernos criminales, he visto gobiernos ineptos, he visto gobiernos mediocres, he visto gobiernos de toda clase, pero gobiernos para la risa, este ha sido el gobierno más para la risa que hemos tenido en toda la historia de Chile, desde Bernardo O'Higgins en adelante, desde el director supremo hasta ahora. Este es un gobierno de una debilidad, de una obsecuencia, de una hipocresía, como lo ha demostrado, por ejemplo, el ministro Pérez con sus declaraciones, las declaraciones que a veces, cada vez que queda un descalabro en la Araucanía, las cosas que dice, o sea, mirando para otro lado. No quiero, ya no hay tiempo, tiene que ir Nicole, pero yo no les, o sea, he recibido más información de la Araucanía y ustedes, estimado amigo, todo lo que yo les he dicho, de que esa es una región que literalmente se perdió para Chile, todo lo que les he dicho es poco. Según información que he recibido, ¿saben cuántas personas han muerto ya
pero no sale en la prensa, que están totalmente vendidos y entregados. ¿Sabes cuántas personas han muerto ya en la Araucanía? 19. 19. No 4 o 5, 3, los Lusinger y un carabinero aquí, y el pobre Catrillanca, el mártir Catrillanca acá. No, 19 personas. 19. ¿Sabes cuántas casas han quemado? ¿Sabes cuánta gente está abandonando sus casas, sus empresas, sus comercios? Y el gobierno, cuando pasan estas cosas, habla como que esto fuera un delito de un individuo, vamos a perseguir a quienes resulten responsables. Esto es una catástrofe, una catástrofe. Ahí sí que no da ganas de reírse mucho. Ahí, yo no, me quedo sin palabras, te digo, me quedo sin palabras. No sé cómo la historia va a catalogar a este gobierno, no sé qué explicaciones van a encontrar, no sé qué razones misteriosas, a lo mejor son los extraterrestres, como he dicho, ¿quién diablos tiene este poder omnímodo sobre la moneda? O sea, no se puede hacer nada sin preguntarle a alguien más arriba, aparentemente. Bueno, Bueno, algún día nos enteraremos, supongo. Mientras sí, tanto, Nicole, te deseo que, no sé si tiene sentido decir que pases unas felices fiestas patrias, porque yo no sé. ¿te acuerdas cuando para el 18 el tema más importante era saber si iba a llover o no a llover? Para ver si uno iba a las fondas o no. ¿Qué tiempos aquellos, no? Bueno, a mí nunca me ha Era, gustado ir a las fondas, lo encuentro la cosa más ridícula. Si uno quiere chupar, chupa en su casa, más barato y de mejor calidad. no Pero era sí, eso, pero era entiendo que a así, la gente le gusta salir hombre, hombre. la gente le gusta salir y salir para allá y salir para acá, ok, tienen todo el derecho y yo benévolo los dejo, pero ahora no van a poder y además cuidado, no se junten mucho en la casa que en una de esas llegan estos inspectores de derechos humanos o de los derechos del COVID con media docena de carabineros y se le meten y le comen todo lo que tengan en el bufete además, a la pasadita. Así que, Bueno, como la autoridad sanitaria es la que manda, debería mandar los proyectos al Congreso, debería mandar a carabineros, tú sabes. Ahora es la autoridad sanitaria, la dictadura sanitaria. Bueno, en que fin. tengan un feliz 18 igual, compatriotas, ciudadanos y auditores. Chao, voy a cortar el programa. Nos vemos entonces. Recuerden, estimados amigos, que yo mañana es 18, ¿no es cierto? Viernes 18, sábado Así. 19, no hago programa. Creo que me merezco, estoy ya que reviento. Merezco un par de días, siquiera debería tomarme un par de años, pero voy a tomar de 2 días y salgo el domingo, si Dios quiere, si Deus le belt, con Álvaro Salas a hablar de cualquier hueá que se nos ocurra para divertirlos a ustedes. Y luego continúa la semana en forma normal, el lunes, martes, sigo en lo mío, hasta que me desplome aquí en el escritorio. Y eso sería todo. Un gran abrazo y nos vemos entonces el domingo.